Costos sociales, ¿sí? Costos sociales. Un costo social podemos definir que es el valor que representa para nosotros, que somos la sociedad en su conjunto, ¿sí? Todos los recursos que pueden ser bienes o servicios que un proyecto va a utilizarlo, ¿sí? Va a utilizarlo. Sea para la fase de ejecución o inversión o para la fase de operación y mantenimiento. A ver, si hay costos de reinversión, ¿en qué fase del ciclo de proyecto deberían figurar? Costo de reinversión. ¿Qué es un costo de reinversión? ¿Es un costo de inversión o es un costo de operación y mantenimiento? A ver, una cosa es en qué fase del ciclo va y otra cosa es qué tipo de costo es. Primero, ¿qué tipo de costo es? Reinversión. Costo de reinversión. Reinversión. Cuando un activo cumple su vida útil antes del horizonte de evaluación. ¿Sí? Ya. Y ese activo, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se implementa? ¿Cuándo se pone en funcionamiento? ¿En qué fase? En inversión se compra. ¿Sí? ¿Y cuándo empieza a operar el equipo? Si es una bomba. Una electrobomba. Cuando empiece el servicio a generar el servicio. ¿Sí? Y ahí dice qué fase corresponde. Posinversión. Posinversión. Pero la inversión se hace en la fase de inversión. Empieza a funcionar en la fase de posinversión. Empieza, ¿sí?, a interaccionar con los otros elementos, recursos, que es recurso humano, ¿sí? O movilidad tal vez, ¿sí? Y genera el servicio en este caso de generación de control de incendios. Pero el horizonte de evaluación es 10 años. Y ese activo tiene una vida útil de 7 años. ¿Sí? Electrobomba, 7 años. Significa que al año 7 deben reponer. ¿Sí? Reponer. Entonces, en el año 7 es parte de la fase de post-inversión. ¿Qué tipo de costo es? Se da en la fase de post-inversión, la reposición, reinversión. ¿Qué tipo de costo es? Ya, claro, es un tipo de costo que corresponde a reponer activo de reposición, pero se agrupa en la categoría de costos, ¿se acuerdan? Es un costo de inversión, pero que se da como reposición, ¿sí? Que sea fuera de la fase de inversión del proyecto, ¿sí? Pero como categoría de costo es inversión, ¿ya? Pero que en el flujo de costos simplemente se programa, ¿sí? Se programa, claro. Y eso ya, si está programado, la entidad que se va a hacer cargo, el operador, tiene que asumir eso, ¿sí? No, el comprar lo tiene que comprar, lo tiene que poner operativo, pero esa compra que se hace una sola vez en el proyecto, que está dentro de la estructura de costos del proyecto, empieza a funcionar. Y de acá a 7 años, ese activo que compró el proyecto ya se cumplió su vida útil, tiene que cambiarse. Pero ya el proyecto se liquidó, se cerró, ¿sí? Entonces, comprar un equipo que está programado como reposición en un flujo, en un proyecto ya, ¿sí?, ejecutado, ya no puede ser intervenido con un proyecto de inversión, ¿sí? Sino ya el operador tiene que asumir ese costo, pero no es costo de operación, no es costo de mantenimiento, es como costo de inversión, ¿sí? Pues que se llama reposición, pero dentro de la categoría de costo de inversión. Si uno hace, digamos, la evolución de la inversión pública, digamos,
preinversión se ha fortalecido bastante. En la fase de inversión, bueno, se ejecuta, pero de repente hay fallas de calidad, que es parte de la gestión del proyecto, digamos, ahí falta hacer cosas. En la fase de operación y mantenimiento, falta mucho más, ¿sí? Porque si uno suma los costos de operación y mantenimiento de todos los proyectos que se han aprobado en el banco, sobrepasa el presupuesto que tiene ¿no? El presupuesto de que el Estado asigna cada año, ¿sí? Entonces, obviamente, por eso vienen justamente esas maquilladas, ¿no? Por eso es que el sector de educación, salud, siempre le va faltando plata, ¿no? Lo primero son planillas, después costos de servicios, después lo que venga, lo que alcance, ¿no? Comprar una computadora, cambiar una fotocopiadora, movilidad, mantenimiento de a veces de los equipos que compran se olvidan, ¿sí? Es que justamente esta fase, como dice Jaime, no está bien articulada, ¿no? Y que eso afecta a la sostenibilidad de los proyectos, de las inversiones públicas, que es una fase que se está intentando, digamos, hacer algo, articular con presupuesto público, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en eso. Pero bueno, ojalá que se pueda hacer algo, ¿no? Podamos hacer algo nosotros. Articular con presupuesto público, destinar que los costos de mantenimiento se destinen lo que se ha programado, ¿no? Porque si un activo no se le da el mantenimiento adecuado, su vida útil se mantiene o se acorta. Se acorta, ¿no? Se acorta. Ese es un simple análisis de costo-beneficio rápido, ¿no? Y le cuesta más al Estado. Pero bueno, es un tema pendiente, como Estado, ¿eh? Tema pendiente como Estado. Bueno, costos sociales. También tenemos tipos de costos sociales. Tenemos los directos, los indirectos y también la categoría de externalidades, pero negativas, ¿ya? Acá yo les decía, cuando hablamos de costos directos, no debemos de confundir a los costos de inversión. Cuando hacen el costeo, un proyecto de inversión pública, un costeo tradicional, normalmente lo agrupan así, ¿no? Costos de inversión, ¿eh? Costos directos, costos indirectos. En costos directos, infraestructura de riego, ¿qué tienen? Bueno, a ver, sí, algunos dicen movimiento de tierras, digamos, ¿ya? En esa tipología. ¿Sí? ¿Qué hacen? Después, ¿qué hacen? Hacen el revestimiento del canal, ¿no? ¿No? Después hacen que ¿cómo se llama el campamento? Ya, bueno, suponiendo que sean esos dos. Sí, claro, acá hay obras preliminares, ¿no? Bueno, ya. Es la forma, digamos, una forma de costeo, que es una forma tradicional. Pero eso ya saben que nosotros no los pedimos, ¿no? La otra forma de costeo por componentes y acciones. Ahora, los indirectos, ¿qué ponen acá? Datos generales, supervisión, liquidación también puede ir, ¿sí? Ya. Pero esta es una estructura de costos, digamos, tradicional, que tiene estructura bajo costeo directo e indirecto. Esto es de inversión, costo de inversión. No confundamos con esta forma con esto lo que estamos viendo acá. Costos directos e indirectos. Estos son costos sociales. ¿Ya? Costos sociales. No confundamos con esto. ¿Ya? Acá pongamos una P y veamos esta forma, ¿ya? Para no confundir.
Entonces, en los costos, o sea, esto es una forma de cómo cuando hacen la estimación de los costos de inversión en formulación, lo que ustedes han presentado también, porque ustedes han presentado más que todo equipos, ¿no? Equipamiento, ¿no? Capacitación, entrenamiento. Ya, cuando hay infraestructura, ¿sí? Mayormente la estimación de cuánto va a costar la obra física, ¿sí? En caso, por ejemplo, de infraestructura de riego, una forma de costeo es esta. Estimar primero los costos directos, ¿sí? Y los costos indirectos. Es una forma, pero nosotros ya no lo exigimos esa forma. Pero eso no significa que no pueden hacer las formas de costeo que ustedes deseen, pero al final preséntenlo como componentes y acciones, ¿sí? Costeo por componentes y acciones. ¿Ya? O sea, lo que han llevado costos de repente en su formación, sabemos que hay diferentes eh, métodos de costeo, ¿sí? En el sector privado, ¿sí? Esto es costo directo, indirecto, métodos de eh, costeo por costo fijo, costo variable, por ejemplo, costeo ABC, por ejemplo, también, ¿sí? Pero ese es, digamos, tipos de costeo, ¿ya? Para hacer un paralelo. Eh, Cuando hablamos de costos sociales, ¿ya? De esto nos olvidamos, de estas formas de costeo. Y empezamos a hacer una clasificación de este tipo. Costos directos, indirectos y externalidades negativas. Los costos directos son aquellos costos que están vinculados al costo de inversión del proyecto. ¿Ya? Los costos directos sociales son los costos, ¿sí? Definidos en los costos de inversión eh, y operación y mantenimiento, pero a precios sociales. ¿Ya? A precios sociales. No a precios de mercado, ya a precios sociales. Y los costos indirectos son aquellos costos, que pueden ocurrir como consecuencia de la ejecución de un proyecto determinado. Por ejemplo, este, imagínense que ustedes como proyecto de control y prevención de incendios, ¿ya? Hayan incluido dentro del costo un programa de sensibilización, entrenamiento de la población. Y eso se implica de repente implica desarrollar tipos simulacros, como lo hace Defensa Civil, ¿sí? Simulacros. Ya. Ustedes en el programa han considerado eso, entrenamiento, simulacros de la población que está aledaña, para ver cómo reaccionan cuando hay un incendio, ¿sí? Cómo se organizan, por dónde va, detener su ruta de acceso, el uso de la logística, todo eso. Pero para hacer eso, digamos, ese simulacro, de repente parte del acceso, de uno de los accesos tienen que cerrar, ¿sí? Tienen que cerrar. ¿Cuánto dura ese simulacro? De repente dura media hora, una hora. Y por esa vía, digamos que atraviesa, me estoy imaginando una vía, ¿sí? Hay vehículos que hacen su cola esperando, ¿sí? Hasta que termine esa actividad que es parte del proyecto que es simulacro. ¿Cuánto vale ese costo, ¿sí? De las personas que están esperando que terminen ese simulacro, que es parte del proyecto? ¿Cuánto de horas sombra están perdiendo esas personas que están esperando a que terminen su actividad de simulacro y les den pues, libre pase? ¿Cuánto vale? ¿Quién lo está generando? El proyecto, porque es parte del proyecto, pero no está valorado, pero se genera producto de la implementación del proyecto, ¿sí? Está generando un costo adicional a los, digamos, que van a transitar por esa vía, pero que no van a ser usuarios, ¿sí? ¿Cuánto vale? Entonces, ahí por el tiempo que van a estar esperando, puede
digamos, valorarse por el valor social del tiempo que ya está determinado, ¿no? O sea, el tiempo tiene un valor, ¿sí? Que lo tenemos cuantificado en el anexo 10 de toda la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, anexo 10, valor social del tiempo. ¿Cuánto vale una hora? Por el número de personas que están esperando, por el tiempo que están esperando, podemos tener un valor. Y eso es un costo indirecto, ¿sí? Producto de la generación del proyecto. ¿Y eso se hace en los proyectos? No, ¿sí? Pero sí se debe de hacer, ¿no? Porque lo que normalmente hacen es, ¿no?, solamente los costos de inversión por su factor respectivo de conversión, listo, costos sociales. Pero nos olvidamos que hay otros costos, como los indirectos. Y similar caso, sí, se tiene que someter al proceso, identificar costos, cuantificarlos y valorarlos. Identificar costos. Un primer costo social son los que el proyecto va a generar para su implementación, ¿sí? Lo que va a generar el cemento, los recursos humanos que va a utilizar para la construcción del canal, ¿sí? Esos son directos. Los costos indirectos. Ahí se tendría que analizar, pues, no sé, alguna acción que podía provocar, que podía perjudicar de repente a otros usuarios, no necesariamente a los agricultores. De repente si están construyendo, no sé, la bocatoma, ¿sí? Entonces cuando hacen la bocatoma, de repente hacen desvío del río. Y y si hay pescadores más abajo, se me ocurre, de trucha, no sé, de repente en las zonas que esos pescadores de trucha se van a tener que desplazar de repente ya no en el mismo sitio, sino más metros más abajo, ¿sí? No se me ocurre, ¿no? O sea, ahí la idea es ir identificando cómo puede perjudicar, ¿sí?, negativamente a otros usuarios, no necesariamente eh, productores agrícolas, sino en otros sectores, pero que están relacionados, ¿sí? Entonces, si fuese así, perjudicaría en el sector pesquero, pues se van a tener que desplazar de repente 1 kilómetro más abajo. ¿Cuánto demora en desplazarse 1 kilómetro más abajo? Demoran 15 minutos más, media hora más, ya, muy bien. Media hora más y de su tiempo invierten. ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Sí? Ese dato ya está dado, ¿no? Multiplican por ese valor del tiempo, por el número de pescadores que pueden perjudicarse y podrían hallar ese costo indirecto social, ¿no? Pero eso va a depender de en qué sector, donde esté ubicado, ¿no? Eso es un supuesto que yo les menciono nada más, ¿no? Otros pueden ser más tangibles tal vez, es proyectos cuando se ejecutan en ciudades, ¿no? En ciudades. Por ejemplo, si se llegase a remodelar tal vez el hospital de acá regional que tienen aquí, en Cusco, ¿sí? Ejecución. Cuando llegue un momento, va a llegar un momento de repente que van los mixer que llevan, ¿no? Llevando concreto ya premezclado y directamente lo utilizan ahí. Y cada vez que sucede eso, cierran el tráfico o desvían el tráfico por media hora, 1 hora. ¿Sí? ¿Sí? Entonces son costos, ¿sí?, que no se prevén en el proyecto. Y son costos sociales. ¿Ya? Costos sociales. Y otro tipo de costos son las externalidades negativas. Y siempre, cuando hablamos de externalidades, van a estar vinculados sobre un tercero. ¿Sí? Sobre un tercero. Es decir, en el caso, por ejemplo, del hospital que le decía, ¿sí?, el ejecutor, ¿sí?, el ejecutor sobre el hospital y a su vez sobre los beneficiarios, ¿sí? E indirectamente, los que hacen uso de la vía
que no necesariamente hacen uso del servicio del hospital, pero hacen uso de la vía que está contigua al hospital, ¿sí? Entonces, se ven perjudicados porque se van a desviar por otra ruta, indirectos. Una externalidad negativa ahí es algo que no tiene que ver nada, ¿sí?, con los usuarios de esa vía o con los usuarios de los servicios de salud, ¿sí? Son un tercero. Una externalidad negativa en ese caso, ya que hemos tocado de ese hospital para más o menos ubicar el concepto, ¿qué pasa si se desvían por otra ruta? El tiempo que demora en llegar a su destino se va a incrementar de repente en 15 minutos o 30 minutos más, ¿sí? Ya, se incrementa el tiempo. Ese es un costo indirecto para ¿no?, que genera en esos usuarios. Pero ¿qué más? ¿El vehículo con qué se mueve? ¿Con qué se mueve el vehículo? Combustible. Media hora más de transitabilidad, ¿consume más combustible o el mismo? Ya, más combustible. Más combustible, si es, bueno, la mayoría es combustible de origen fósil, ¿qué genera? La combustión, ¿qué genera? Gas, GI, ¿sí? Gases de efecto invernadero. Óxido de nitrógeno, principalmente. ¿Eso qué genera? Contaminación. Contribuye al cambio climático. Contribuye. Claro, el efecto inmediato es el calentamiento global, el cambio climático, y el cambio climático, todos los cambios de patrones de los peligros que conocemos. ¿Externalidad negativa? Sí. Esa es una externalidad negativa. A ver, pero ojo, externalidad negativa es lo que el proyecto va a generar, ¿eh?, no el evento. Lo que el proyecto pretende es controlar, minimizar esos, que no ocurran. Lo ideal es que no ocurran esos incendios. O sea, ¿qué acciones el proyecto está considerando, ¿sí?, para mejorar ese servicio? ¿Qué acciones está considerando? Y esas acciones, ¿sí?, ¿qué costos sociales me va a generar? Aparte de los costos de inversión, ¿sí? ¿Qué costos sociales? ¿Sí? ¿Qué costos sociales ahí? Por ejemplo, ya, ese ejemplo que les di como costo indirecto. Hacen simulacros, ¿sí?, porque van a entrenar a la comunidad que está cerca de esas áreas donde se producen incendios. El proyecto contempla hacer simulacros, ¿sí? Llega el momento de hacer esos simulacros, pero para hacer simulacros se dan cuenta que tienen que cortar una de las vías, supongamos que es una vía principal. Entonces generan una incomodidad en los usuarios de esas vías, ¿sí? Porque van a estar varados de repente 30 minutos, una hora, no sé. Y eso hemos dicho que es un costo indirecto social, ¿sí? Porque está generándose un usuario que no está dentro del proyecto. Ahora, imagínate ahora que esos usuarios mientras esperan, pues ahí venden, pues de repente ahí, ¿cómo se llama? Que venden en los carros. Cancha, cachuchas, helado, lo que sea. Ya. Mientras están esperando esa aglomeración, simplemente se compra, pues esperar. Y esa gente que espera, pues los desechos lo deja ahí. ¿Ya? ¿Eso es positivo o negativo? Negativo. ¿Ya? Eso puede ser una externalidad negativa. O sea, el proceso lógico para identificar costos directos, el costo directo sí no van a tener problemas, simplemente es los costos de inversión que hayan estimado en el proyecto, multiplicar por su factor de conversión a precios sociales. El costo indirecto, ahí sí tiene que ser un proceso lógico. ¿Qué pasa si? Y si esto pasa, generan residuos sólidos. Eso puede ser externalidad, sí. Puede ser. Bueno, la idea es que los proyectos tengan ese análisis, ¿ya? Pero no todos los proyectos lo hacen. ¿Ya? Todo se queda en conversión de los costos de inversión a precios sociales, ¿sí? Lo demás se olvida, pero existe, ¿ya? Es que si tú identificas costos sociales negativos, los tienes que valorar en términos monetarios, ¿sí? Si lo puedes valorar,
va al flujo del proyecto, a ese flujo de costos y beneficios. Y ese flujo de costos y beneficios, ¿para qué costemos su flujo de costos y beneficios? Para calcular su rentabilidad. ¿Sí? Obviamente, si estamos poniendo costos sociales que son negativos, va a influir en la rentabilidad. Si estamos metiendo beneficios indirectos o externalidades positivas como beneficios, va a mejorar la rentabilidad del proyecto. ¿Sí? El mensaje es el mismo. Ya para los beneficios, al igual que hemos visto que hay costos directos del proyecto, a precios sociales, los indirectos y las externalidades negativas, ¿sí? Pero en beneficios también hemos visto beneficios directos, ¿sí? Beneficios indirectos que pueden valorarse y externalidades positivas que pueden valorarse. Van a haber costos que no se pueden valorar de repente y también va a haber beneficios que no se pueden valorar, ¿sí? Entonces ahí lleguemos hasta donde se puede. O sea, la metodología es que se valore todo lo que se pueda, ¿sí? No es regla. Lo mínimo que debe tener son los costos sociales, ¿sí? Directos, que son los costos de inversión, los beneficios sociales, productos del proyecto, así que se pueden valorar. ¿Ya? Si hay beneficios que se pueden valorar, entonces metodología de evaluación que hemos dicho, costo-beneficio. Si no se pueden valorar los beneficios, que de repente es el caso de ustedes, ¿no? O también de servicios de regulación, ¿no? Costo, eficacia. ¿Sí? ¿Ya? Pero por norma ya está dado, ¿sí? Por norma ya está dado hasta lo que se ha avanzado en el sistema, es que proyectos de riego aplica costo-beneficio. ¿No? Lo que no está, digamos, dado ya es para este tipo de proyectos de control de incendios y los proyectos ambientales. No está definido en la metodología. ¿Ya? Como no está, y la metodología que se aplica para estimar o valorar los beneficios sociales son metodologías de repente muy sofisticadas o requieren mucho tiempo, ahí no se les exige más que costo eficacia. ¿Sí? Pero si se puede hacer, sería excelente. Entonces, esos son como costos sociales. Ya también hemos mencionado lo que es las externalidades negativas, que son costo social, y solamente vamos a llegar hasta acá. Ahora, ¿cómo se valoran esos costos sociales? ¿Sí? Los costos sociales, en términos conceptuales, se valora mediante el costo de oportunidad. ¿Sí? Ya habíamos dicho que es el costo de oportunidad. ¿Sí? El costo de oportunidad está dado por ejemplo, si ustedes tienen dos opciones, ¿ya? Dos acciones de relajamiento. Una acción es, por ejemplo, bueno, en Machu Picchu no puede ser, tenga que hacer ustedes. De repente es ir a la playa. ¿No? Ir a la playa, ahora que es verano. Una opción, de repente, ir a la playa acá. ¿A qué playa más? Ya, muriendo. Es una opción. Ya, una opción. Un fin de semana. Una opción. Otra opción. ¿Ya? Otra opción es, pues de repente los invitan a hacer compras en Tacna. Los invitan a hacer compras en Tacna. ¿Ya? Con un grupo de amigos y otra opción de irse a la playa con la familia acá cerca. No Matarán. Y ustedes deciden irse con la familia a la playa y dejan de lado la otra opción. Entonces, significa que ustedes han puesto en la balanza esas dos opciones y han valorado cuál es más beneficioso para mí. ¿Sí? Entonces ahí viene justamente el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, dice, es lo que ustedes dejaron de lado, ¿sí? En este caso, lo que dejaron de hacer, de ir a Tacna con unos amigos a hacer unas compras, ¿no? Zona franca, cosas baratas, ¿no? Versus el beneficio que lograrían en la playa.
Si ustedes eligieron ir a la playa, como decía, tuvieron que evaluar eso y decir que mínimamente el ir a la playa le debe brindar una satisfacción, por lo menos a la satisfacción que les hubiese proporcionado en ir de compras a Tacna con los amigos. ¿Sí? Eso es lo mínimo. Si no, no tendría, se habrían equivocado de decisión. ¿Sí? Ese es costo de oportunidad. Al tema de inversiones, lo que les decía, ayer, en la mañana, ¿sí? Inversiones. Tienen un ahorro de 10.000, ¿sí? Se les presenta la oportunidad. El amigo te dice, te pago yo 15.000 soles de acá a 5 años, o el banco te paga 7%. Entonces dicen, ustedes se deciden por el amigo, ¿sí? Le prestan al amigo y les va a pagar 15.000 dentro de 5 años. Lo mínimo que deberían exigir ahí, como costo de oportunidad, ¿sí? Sería que les pague el 7%, porque es la acción que estarían dejando de lado. Por eso es que ese es costo de oportunidad. ¿Ya? Y los costos sociales se estiman justamente teniendo en cuenta los costos de oportunidad, ¿ya? De cada recurso que se utiliza en los proyectos. En los proyectos que se utiliza para la inversión, infraestructura, materiales, servicios, ¿qué más? Recurso humano, ¿sí? Mano de obra, ¿sí? Entonces, ahí sí, ¿cuál sería el costo de oportunidad, por ejemplo, eh, de los del personal de obra, ¿sí? Que va a ejecutar el proyecto, ¿sí? ¿Cuál sería el costo de oportunidad de esa persona que va a utilizar el proyecto? ¿Sí? Sería el costo, ¿sí? Lo que ellos podrían generar, ¿sí? En otro proyecto alternativo, ¿sí? Si esos se irían a trabajar a otro proyecto, ¿sí? Pero eso es conceptualmente, pero no nos hagamos bolas, ¿sí? Esos costos sociales se determinan a través del peso social, y el peso social ya está definido, ¿sí? Es los costos o la inversión que ustedes han determinado a precios de mercado por su factor de corrección, ¿sí? Que ya está dado, ¿sí? Y tienen la inversión a precios sociales, ¿ya? Bueno, eso es conceptual, ¿ya? Eso es conceptual. Prácticamente, operativamente, es multiplicar simplemente por su factor de corrección, ¿ya? Pero para calcular, hacer uso de esos factores de corrección, tenemos que desagregar los costos, ¿sí? Los costos. Los costos, por ejemplo, en lo que es, si es, por ejemplo, obra de irrigación, tienen que desagregar cuánto es el costo que van a utilizar en bienes y servicios. Bienes y servicios puede ser, por ejemplo, lo que normalmente utilizan es equipos, ¿no es cierto? Como alquiler de equipos, puede ser eh, la mezcladora, no sé, la vibradora, no sé, la compactadora, no sé, ¿sí? Otro, como de costo, materiales, ¿sí? Materiales, desagregar, ¿no? ¿Cuánto es en cada uno? Después, ¿qué más? Mano de obra. Y en mano de obra tienen los peones, capataz, ¿sí? Que eso sí, el software de presupuesto que utilizan sobre todo los civiles, eso sí les da, ¿no es cierto? Eso les da. Detallado les da. Entonces lo que ustedes hacen es eso, agruparlo, clasificarlo y aplicar su factor que corresponde. ¿Ya? Bueno, ese es el proceso que tienen que hacer acá. ¿Ya? Desagregar los costos en rubros de mano de obra, ¿sí? Materiales, insumos, si hay servicios, si hay combustible que van a utilizar, ¿sí? Desagregar. Y cada uno de esos rubros tiene un factor, ya que se saca del anexo 10 que ya está dado y se multiplica. Y tienen los precios sociales, ¿ya? Es que tienen que clasificar los costos de esta manera. Tienen mano de obra en un proyecto, el proyecto de riego. Tienen mano de obra no calificada, ¿sí? Tienen mano de obra calificada.
tienen, ya, ahí tienen combustible, vamos a poner, ¿sí? Tienen materiales, pero acá vamos a ver, cuando hablamos de materiales, vamos a hablar de materiales transables, ¿sí? Y materiales no transables. Ya, maquinaria de equipo, pero en obra no se compra, ¿sí? Se alquila. Alquiler bienes y servicios, digamos. ¿Sí? Tienen que tener ese desagregado. Bueno, todos van a tener mano de obra calificada, no calificada. Van a tener combustibles, ¿sí? O sea, petróleo que van a utilizar para el desplazamiento del residente de proyecto, el jefe de proyecto, ¿sí? Van a usar materiales, ¿sí? Materiales como el caso de fierro, cemento, agregados, ¿sí? Tuberías, ¿sí? Entonces ahí tienen que tener en cuenta si son transables o no transables. Transables está referido a aquellos bienes o productos que digamos, pueden ser importados o exportados, ¿sí? Importados o exportados a cualquier país del mundo. Y no transables son aquellos productos, pues, que no tienen ninguna posibilidad o no se exportan, ¿sí? Solamente giran dentro del territorio nacional, ¿sí? Y bienes y servicios, por ejemplo, en proyectos donde se subcontrata servicios, ¿no? Se subcontrata. Por ejemplo, puede ser alquiler de algún equipo especial, ¿sí? Este, o un servicio. En proyectos de edificaciones, por ejemplo, se da por subcontrata, se toma un servicio de un subcontratista, puede ser, para que haga un trabajo especial, montaje, un equipo electromecánico, ¿sí? Entonces, servicios. Y cada uno de esos rubros tiene un factor, ¿ya? Un factor respectivo. Ahora, a ver, por acá está este. Acá tienen, este es parte de un ejemplo. Ahora, este factor de mano de obra combustibles está en el anexo 10, que es, ¿cuánto? 0,66 para todos, ¿sí? Para todos, 0,66. Materiales transables y no transables. Si es no transables, se divide, el factor es 1 entre 1,18. ¿Cuánto sale? 0,84, 85. 85 redondeando, creo. ¿Sí? 85 redondeando. ¿Ya? Para bienes y servicios, generalmente si es alquiler, va a ser el mismo factor. 1 entre 1,18, que es 0,85. Mano de obra no calificada. Eso está dado también en el anexo 10 y eso depende de la zona donde se ejecuta el proyecto. Si es, por ejemplo, Lima Metropolitana, ¿no? Tiene zona rural, un valor, zona urbana, otro valor. Si es para sierra, igual, zona urbana, zona rural. Si es selva, tiene un valor para zona urbana, zona rural. Dependiendo de donde esté ubicado el proyecto, ¿no? Tomemos el valor que corresponde. Eso está dado. Mano de obra calificada. ¿Cuánto consideramos ahí? ¿Sí? Todos en general pagan a la SUNAT. ¿Sí? Ahora, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto pagan? Ha bajado. El año pasado ya bajó. ¿Sí? ¿Cuánto es? Ya hay escalas, pero lo mínimo que deben considerar es el 8% que es ahora. 1 entre 1,08. ¿Cuánto sale? ¿Ya? Lo mínimo.
0,93. Sí. Materiales transables. Es decir, en proyectos de riego hay materiales transables. ¿Sí? Entonces, telecomunicaciones. Cuando el proyecto va, digamos, directamente puede comprar equipos de un proveedor, de un importador, ¿sí? Que no se fabrica en el medio nacional. Entonces ahí tenemos que aplicar el precio social de la divisa. Entonces acá hay que tener cuidado cuando es materiales transables, ¿ya? Acá hay que tener en cuenta el precio social de la divisa, ¿ya? Va a ver esto, ¿sí? Ya, entonces acá hay que tener en cuenta el precio social de la divisa, que es igual a 1.02 por el tipo de cambio nominal. ¿Cuánto está ahora? 3.50, ya pasó, ¿no? Por 1.02 y eso hay que aplicar. ¿Ya? El precio social de la divisa es igual al factor 1.02 por el tipo de cambio nominal. Sí, tipo de cambio que es cuando está el dólar, 3.50 ahora, ¿no? Ya, eso se calcula, ¿no? Y eso lo reemplazamos acá, el precio CIF del bien, más hay un margen de que se debe agregar margen de contribución del importador, más el gasto de flete que haría, digamos, en el territorio, dentro del territorio nacional, traer un bien importado. ¿Sí? Si ustedes quieren hacerlo así, tienen que hacer todo este procedimiento, ¿no? Lo difícil es, ¿no?, el margen de contribución y el gasto de flete. ¿Sí? El gasto de flete, dependiendo si es para acá, de Lima hacia acá, ¿cuándo está el gasto de flete? ¿No? Por el bien que se trataría de traer aquí, el proyecto. El margen de contribución es el margen que toda empresa comercializadora, digamos, tiene, ¿sí? Que es la diferencia entre el precio que lo vende menos el precio al que lo compró. O sea, cualquier tienda comercial, ¿sí?, a eso lo llama margen comercial, ¿ya? El precio al que lo vende, digamos, a un cliente menos el precio al que lo compró. ¿Sí? Bien nacional es cuando algún proyecto, por ejemplo, algún producto o insumo, material, que solamente es producido y, digamos, es usado en el mercado nacional. Sí, claro, es producido acá y no tiene, digamos, posibilidad de que se exporte afuera, ¿no? Se lleve al mercado internacional. Y es bien transable, es porque tanto se puede producir acá en el mercado nacional como también se viene de afuera, ¿sí? Es decir, ese producto es importado y también puede ser exportado, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienes los agregados, por ejemplo. Ah, no, ese es transable. Sí. Debe aplicarse esto, ya para hacer un trabajo más fino del precio, para calcular el precio social, ¿ya? Pero como si ustedes no quieren hacerse mayores bolas, mayor trabajo, como se dice, ustedes pueden considerar que la empresa que lo vende ya lo nacionalizó y está afecto al IGB, ¿ya? Pero no va a tener, digamos, mucha distorsión. Pero el trabajo más fino es este, ¿ya? Precio CIF de una computadora, en la página de la SUNAT está el precio CIF, ¿no? Margen de precio del precio social de la divisa lo calculan, ¿no? 1.02 por el tipo de cambio al que está, nominal, ¿no? ¿Cuánto está? 3.501 escuché en la mañana. Y ya pues suman cuánto es el promedio de margen de contribución de las empresas que están en ese rubro, ¿no? Y más gastos de flete. Si uno va, un importador
¿sí? ¿Qué hace un importador? ¿Sí? Lo compra, lo importa. Ese es el precio CIF. Pero a eso le va a sumar todos sus costos, ¿sí? Sus costos que tiene de almacenamiento, de personal, hasta de marketing, de publicidad, ¿sí? Va a sumar todos sus costos. Y un pequeño margen de utilidad, ¿sí? Y ese es su precio de venta. Y si lo va a mandar a algún lugar, te suman el flete, más los impuestos que él paga. Claro, acá no hay impuestos. Al precio de venta de la empresa que lo importa y lo vende, que lo comercializa a nivel nacional, sí, tiene que pagar los impuestos, ¿sí? Porque lo tiene que nacionalizar ese producto. Ese sería, digamos, lo que deberían hacer. Pero se les da la opción de usar esto o esto, ¿ya? Lo ideal es esto, para que sea un trabajo más fino, ¿ya? Bueno, de esa forma desagregamos para calcular los precios sociales, ¿ya? El mayor se complejiza un poquito cuando hay bienes transables. En proyectos de riego, ¿hay bienes transables? No. Bueno, el desagregado más o menos tiene que ser de esa forma, ¿no? Es una forma como les explicaba en la pizarra. Los factores de corrección, ¿no? Multiplicado por el precio, el costo a precios de mercado que estimaron en formulación. Por cada factor, costo de precio social, ¿no? Por eso, para hallar los costos de producción por hectárea en cultivos, tienen que trabajar con una ficha de costos, ¿no es cierto? Cultivo. Maíz. Por eso yo recuerdo que hacía el costeo, por ejemplo, para un cultivo de maíz, claro, es por hectárea, ¿no es cierto? Claro, acá metes, por ejemplo, todo lo que es, hasta inclusive va preparación de terreno, ¿no? Después viene el rubro que es todo lo que es siembra, ¿no? Siembra. Después viene el rubro que es todo el proceso de manejo durante el proceso de desarrollo o crecimiento, ¿sí? El proceso de desarrollo, vamos a ver. Y acá, ¿qué tienes? ¿No? Desbroce, no sé, pues, ¿no? Deshiervo, ¿no? ¿Qué más tienes? Aporte, no sé, ¿no? Riego, ¿sí? Riego, tienes todo eso. Tienes ¿cómo se llama? Cuando colocas ya el abono. Fertilizantes, abonamiento, fertilización, ¿no? Y ojo, ¿no? Para hacer fertilización, ¿qué necesitas? Ahí necesitas que la urea, no sé, pesticidas, ¿no? Y cada uno de esos agroquímicos, si lo compras en la tienda, y esos están opuestos a un impuesto, cuando hagas la ficha de costos, identificar cada uno de esos rubros de costos y ver que al menos cuáles de esos rubros están afectos a algún impuesto, ¿sí? Si es fertilizantes, pues ahí por lo menos aplicar el factor del impuesto del IGB, ¿sí? 1 entre 1.18, ¿sí? Identificar cuáles costos están, ¿qué se llama? Están metidos con impuestos, ¿sí? Y transformar esa ficha de costos, ¿no? a costos a precios sociales, ¿no? Por eso cuando se habla del valor neto de la producción en riego, el valor neto de la producción tiene que estar por el lado de los beneficios que están a precios sociales, que se considera precio chacra, ¿no? Y por el lado de los costos de producción por hectárea de un determinado cultivo, esos costos por hectárea tienen que estar a precios sociales. ¿Qué significa? De que si dentro de la estructura de costos de un cultivo hay algún producto que está afecto a un impuesto, ¿sí? Se le tiene que sacar, ¿sí? Tiene que sacar para que sea a precio social. ¿Ya? Bueno, entonces, como decía, el mayor trabajo que demanda eso es cuando hay un bien transable, ¿no?
Si hay un bien transable. Proyecto de riego no creo que haya bien transable. Proyecto de riego. Proyectos de ustedes, que es control de incendios. Sí, creo que sí. La mayoría creo, ¿no? Puro equipamiento. ¿Ya? Servicios ecosistémicos. ¿Hay bienes transables? No. ¿Cómo visualizan desde ahora? En sus costos. No va a haber, ¿sí? Van a ser más que todo especies, ¿no? Especies forestales que van a sembrar para recuperar, digamos, el servicio, ¿sí? Que van a cumplir esa función de recuperar el servicio. Entonces ahí no hay bienes transables. En proyectos de incendios, control de incendios, ahí sí. Ya ahí tiene que ver esto. Si el proyecto directamente va a exportar, ¿sí? Entonces ahí sí habría que considerar, ¿qué se llama? Los productores que importan, exportan. Directamente, es que si el proyecto incluyese, ¿qué se llama? Que directamente va a exportar a un mercado, ¿sí? Ahí sí tendría que considerar el peso social de la divisa. ¿Sí? Porque el peso social, acuérdate que solamente es peso chacra, ¿sí? Pero si el precio de que van a vender los agricultores, directamente los productores, es a un mercado ya foráneo, ahí sí, ya no es peso chacra, ¿sí? Ahí ya tiene que considerar el peso social de la divisa, de exportación. Ahí con precios FOB trabaja. ¿Ya? Pero mayormente ahí, acá en los proyectos no hay. Ahí sí, en los proyectos de Majes Iguas, Olmos, ahí sí hay. ¿Ya? Ahí sí se considera exportaciones. Bueno, entonces el proceso de estimación de los costos sociales, ya lo voy a pasar, el proceso similar, ¿ya? Solamente el trabajo es desagregar en los rubros de mano de obra, calificada, no calificada, materiales transables, no transables, si hay combustibles o no son combustibles, hay bienes y servicios, aplicar por su respectivo factor. Ahora, si hay algún costo social, digamos, indirecto, ¿sí? Indirecto, ya costo social indirecto, como el caso que les ponía, el caso de ustedes, hace una simulacro, cierran una vía, ¿sí? Están preparando las brigadas para que atiendan de repente un evento de un incendio, cortan una vía. Y entre ese corte hay usuarios de la vía que están esperando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo van a estar esperando? Entonces, ahí es un costo social que generaría el proyecto, ¿sí? Que se puede calcular, ¿no? Ahí un paralelo similar ustedes tienen ahí, ¿no? De un proyecto de transportes, ¿no? Donde uno de los efectos es que va a traer, que se llama, que una vía, ¿sí? Una vía principal va a cerrarse y va a desviarse por otra ruta, ¿sí? A los usuarios de esa vía. Entonces, si es un proyecto, ¿no? Que dura 8 meses, que les dice ahí, ¿no? Y cuánto tiempo, o sea, ¿cuál sería ese costo social que generaría en la sociedad, ¿no? ¿Cuál sería ese costo social? Entonces, ahí, como dice ahí, como ejemplo, como de cálculo, ¿no? Necesitan cuál es el flujo de tránsito ahí, IMD, ¿no? Por multiplicamos por el valor social del tiempo. Tenemos en cuenta el número de pasajeros promedio y el incremento en tiempo de horas en que van a requerir sus usuarios. Entonces, si ustedes quieren cuantificar un beneficio, un costo indirecto de ese tipo, ¿no? Generado por el proyecto, pues tendrían que tener unos datos similares a estos, ¿no? Entonces, después aplicamos esa relación, el costo social del proyecto que genera, adicional a los costos de inversión, tendría que incrementarse en 355.200. Eso no significa que
el proyecto va a requerir una inversión adicional de eso. No, es solamente con fines de evaluación, ¿sí? Evaluación social, ¿ya? Bueno, el proceso ya, una vez que ustedes lo tengan desagregado, ¿no? Habían determinado los costos a precios sociales. El paso siguiente es llevarlos a un flujo, ¿no? Un flujo de costos en situación con proyecto, ¿no? Pero ese flujo ya lo arman ya a precios sociales. Similar procedimiento, ¿no? Para los costos en la situación sin proyecto, ¿sí? Siempre hablamos de costos incrementales. Los costos en la situación con proyecto, ¿no? Ahí meten todos los costos de inversión, lo desagregan que hemos visto. Y en la situación sin proyecto también el mismo procedimiento, hacen el desagregado, ¿sí? Pero ojo, en la situación sin proyecto, si es un proyecto de riego, ¿habría costos en situación sin proyecto? No. Si hay costos en situación sin proyecto, en un proyecto de riego, ¿hay? En el caso de ustedes, ¿hay o no hay? Costos en situación sin proyecto. Claro, eso sí, pero eso no entra, ¿no? Esto está referido a los costos en situación sin proyecto del servicio. No habría, ¿sí? Si el proyecto es, claro, ustedes es creación. Y en el caso que es mejoramiento, ¿sí? Entonces ahí tendría que calcular cuánto cuesta el operador, el tomero, el partidor, ¿sí? Si hay costos de mantenimiento, entonces tendrían que desagregar y hacer esa misma clasificación si es mano de obra calificada, no calificada, ¿no? Si hay combustibles o si hubiese bienes importados, bienes exportables. Bueno, en los costos de proyectos de servicios ecosistémicos, regulación hídrica, ¿habría costos en situación sin proyecto? Costos en situación sin proyecto, ¿cómo sería? Regulación hídrica. Vinculen siempre cuál es el servicio de regulación hídrica. Actualmente, ¿cómo está el ecosistema que genera ese servicio? ¿Hay algún operador que hace el cuidado, que hace el mantenimiento? ¿O no hay nadie? ¿O es que la misma naturaleza se encarga? ¿Sí? Entonces, si no hay costos de situación sin proyecto, sería cero. Pero si es que estuviese a cargo de alguna municipalidad que tiene al menos una garita de control, no sé, que controle el acceso o la limpieza, el recojo de los residuos que de repente que puedan generarse, ¿no? Si hubiese eso, tendrían que considerar esos costos. Pero si no hubiese, eso sí, cero, no habría costo en situación sin proyecto. Se me pasaba. ¿Y qué pasa si el proyecto es por contrata? ¿Qué pasa si el proyecto es por contrata? A ver, volviendo a su estructura tradicional de costos, de costeo. Sí, costo directo, costo indirecto. Habíamos dicho que había ya movimiento de tierras, ¿qué más? Construcción de caja. Acá estaba gastos generales, supervisión, liquidación. Ya. Tiene un monto, ¿sí? Si es por contrata. Ya, liquidación. ¿Qué más falta? Ya, por acá se metió el expediente técnico. Falta la utilidad. Y el IGB, ¿sí? Utilidad del IGB. Y esto va a ser el costo del proyecto por contrato, ¿sí? Pero el costo de precios de mercado. Va a depender, ¿no? Ya, va a depender, claro. Solamente si es de obra, claro, la obra no le dan un contratista diferente. Entonces, supervisión acá, ¿sí? Digamos, sacaríamos, ¿no es cierto? Ya.
Ya, pero supongo que sea así. ¿Ya? Estamos en evaluación social. Estamos en evaluación social. El desagregado que hemos visto, ¿sí? Para precios sociales, hemos dicho que lo desagregan en todo esto, en mano de obra calificada, mano de obra no calificada, si hay combustibles, ¿sí? Si hay materiales transables, materiales no transables, ¿sí? Ya. ¿Y dónde está la utilidad del IGB? Primero, el IGB no va, ¿sí? A precios sociales, el IGB es lo mismo que les decía con ese ejemplo del pago de tarifas del agricultor que va a la caja de la junta de usuarios, ¿no? Una transferencia. El IGB también es una transferencia, ¿sí? Que se paga cualquier, digamos, empresario, ¿no? O nosotros, va al Estado y el Estado nos devuelve. Una transferencia, ¿sí? Transferencia. Y entonces, como a precios sociales, esas, digamos, distorsiones, ¿sí? Se eliminan, entonces el IGB acá no va, ¿sí? Se elimina. Pero la utilidad, ¿qué pasa con la utilidad? ¿Qué pasa con la utilidad? Paga un impuesto a la renta, ¿sí? O sea, hay una fracción de esta utilidad. Hay una fracción de esta utilidad que se va al Estado y otro que se queda con el mismo empresario, ¿sí? Pero claro, si se queda con el mismo empresario es parte de su, digamos, de la utilidad que le corresponde por arriesgar su capital, ¿sí? Es un costo. O sea, como proyecto es un costo. Pero si lo vemos como empresario mismo, es utilidad, ¿sí? Pero una parte se va al Estado. Y esa parte que se va al Estado va a retornar otra vez a la sociedad, ¿sí? Ya. Entonces lo que debemos para pasarlo a precios sociales, este costo, tenemos que descontar lo que se va al Estado. ¿Cuánto se va al Estado? Si supongamos que es un Estado honrado, un empresario honrado, ¿sí? Que paga su 30% de esto a la SUNAT cada marzo de cada año, ¿sí? Podemos suponer que ese es un 30%, ¿sí? ¿30% de qué? Del valor de esa utilidad, suponiendo que sea, ¿cuánto? 100.000, suponiendo, ¿sí? 100.000 utilidad. Una obra de 10 millones, suponiendo, 10%. 30% se va al Estado, ¿sí? Se va al Estado. Entonces, acá vendría como parte de un costo social, ya no iría los 100.000, ¿sí? ¿Cuánto iría? 70.000. ¿Sí? ¿Sí? Porque el 30% de la utilidad se va al Estado, a la SUNAT. Y como todo lo que va al Estado es revertido a la sociedad en algún momento, ¿sí? Es una transferencia. Entonces lo que va como costo es lo que va al bolsillo del empresario, 70.000. ¿Ya? Ese es el tratamiento que hay que darle cuando el proyecto es concedido por contrato. ¿Ya? Por contrato, no nos olvidemos. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que ustedes ya hayan tenido los costos, ¿sí? A precios sociales. ¿Dónde? Estos. Claro, acá el IGB ya no va, pues. Es que el IGB total es una transferencia. De antemano el IGB se elimina. Se elimina, es cero. O sea, precios sociales es cero. O mejor dicho, si quieres el factor de conversión del IGB que están a precios de mercado, a precios sociales, el factor de conversión es cero.
cero por el valor que está acá del IGB, cero, si lo quieren ver así. ¿Ya? ¿Por qué? El principio es que es una transferencia. ¿Sí? Transferencia. Ahí no hay creación de valor. Transferencia del Estado que recauda y que lo devuelve la SUNAT al mismo Estado. Ya culminando, para culminar esto, a precios, el cálculo de los costos a precios sociales, ¿sí? Finalmente tenemos que presentar un esquema como esto, donde se visualice los costos de situación con proyecto menos los costos de la situación sin proyecto y visualizar los costos incrementales, ¿sí? Pero ya a precios sociales en el horizonte de evaluación.